periodista Andrés Cañuelet y también otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Antonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, muy buenos días nuevamente y volvemos con esta noticia, la verdad bastante devastadora para el mundo de la prensa y para el mundo también de la farándula y el espectáculo. La muerte del periodista Andrés Cañuelet ocurrió durante la tarde de ayer y sin duda ha remecido a todo lo que es el país, digamos. El periodista Andrés Cañuelet, él habría llegado al departamento de un amigo a eso de las 4 de la tarde del día de ayer. Habrían estado compartiendo, por información que sabemos, y eso de las 8:30 de la noche él habría empezado a sentirse mal, habría presentado síntomas como, por lo que también nos informó personal policial, una presión muy fuerte en el pecho, dificultad para respirar, un ardor muy fuerte, por lo que se llama personal SAMU para que se dirigiera hasta este departamento ubicado en Santiago Centro, cerca de Bellas Artes, Universidad Católica, por ese sector, y fue cuando llegó personal SAMU que Andrés Cañuelet se encontraba en el estado de paro cardiorrespiratorio y pese a todas las maniobras realizadas por el personal de salud, lamentablemente él no pudo ser sacado de este estado y ellos, junto con también carabineros que fueron quienes llegaron al lugar, constataron el fallecimiento del periodista. Por información también que tenemos, que hablamos con Policía de Investigaciones, la causa de la muerte de Andrés todavía está en materia de investigación, todavía están levantando sobre todo la información del testigo, que es la persona con la que estaba en este departamento. Recordemos, este no era su hogar. Al lugar también llegó, Policía de Investigaciones, llegó Servicio Médico Legal, diversos medios, bastantes periodistas, porque sabemos que igual es una noticia bastante impresionante en el sentido de que era algo que no se esperaba, nadie esperaba el fallecimiento. Esto fue algo bastante repentino, el fallecimiento de Andrés Cañuelet, y también, yo creo que claramente llegó la familia, llegó su hermana Maritza Cañuelet, que fue en quien yo me imagino también aportó a la investigación, a ver qué es lo que había ocurrido, y estuvo en el lugar conmocionada. Pudimos hablar con ella y ella en realidad sí, si bien agradeció toda la labor y todo el respeto con el que se estaba manejando la situación, sobre todo por parte de los medios de comunicación, ya que al ser un colega igual ella agradecía la presencia también de los medios. Ella se encontraba muy conmocionada, ya que, como lo mencionamos, esta es una noticia que en realidad no se esperaba. Él no presentaba, digamos, antecedentes de alguna enfermedad de carácter importante, digamos, al corazón, algo así que pudiera indicar que podría ocurrir esto. Si bien esto lo mencionamos, él habría llegado a este departamento alrededor de las 4 de la tarde y a las 8:30, por razones que aún están en investigación, él se habría comenzado a sentir mal y habría posteriormente entrado en el estado de paro cardiorrespiratorio. Al momento de llegar personal de salud, personal SAMU, no habrían podido sacarlo de este estado pese a las maniobras, por lo que él habría fallecido en el lugar. Las causas todavía están en investigación, por lo que les mencionábamos, y en realidad esto también fue una noticia que conmocionó mucho al barrio, digamos, donde estaba. Había mucha gente y, como les mencionaba, presencia policial y también de la familia de su hermana Maritza, quien, como les mencionaba, pudimos hablar con ella pese a la conmoción, nos imaginamos, del momento. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo por esta situación. Mi hermano era una persona muy honorable, muy carismático y muy apreciado por todos. No tenemos más antecedentes, solamente decir que se llamó a los entes correspondientes de salud y el diagnóstico fue lo lamentable. Así que agradecemos su compañía en este momento, espero que nos respeten. No sabemos nada en relación todavía al funeral, al velorio, funeral, así que ante cualquier cosa nosotros con el tiempo estaremos informando como corresponde. Claro, una noticia impactante dado la juventud de Andrés Cañuelet, pensando en los 48 años y la causa de muerte, que obviamente levantan una necesidad de investigar qué fue lo que ocurrió, pensando también en su familia con esta dolorosa situación, quienes lo acompañaban en ese momento, la situación de angustia que deben haber sentido al enfrentar esta emergencia y el fatal desenlace que se dio. Además, con el recuerdo ya que
que varios están haciendo a través de las redes sociales, distintos rostros, lo decíamos, estuvo por ejemplo aquí en Chilevisión, también inició en Canal 13, tuvo distintos pasos por la farándula, pero la verdad es que su paso por el espectáculo es donde lo marca el conocimiento que tuvo, la cercanía con distintos artistas internacionales, entrevistando incluso entre distintas figuras, a Madonna por ejemplo. La verdad es que se destacó en esa labor, en lo que era la crítica, también el conocimiento que tenía de los distintos shows que se dan alrededor del mundo, y nos contaba nuestro compañero Sebastián Pocket también dentro de lo que eran sus inicios en el mundo policial y luego pasando a distintas facetas en un impacto también que se ha generado en cuanto a este fallecimiento. Antonia, tú nos decías justamente una investigación que se tiene que dar ahora. Todavía no hay certezas de esta despedida que pueden hacer sus cercanos, su familia, sus colegas también, a quienes lo conocieron a Andrés Canulev. Mira, Pablo, o sea, lamentablemente todavía no se tiene información. Al inicio esta fue una noticia que fue mutando. En un inicio se creía que él estaba solo en su departamento, pero en realidad él no se encontraba solo y se encontraba en el departamento de un amigo, por lo que esta información ha ido mutando. Y también es importante mencionar que actualmente el cuerpo de Andrés se encuentra en el servicio médico legal, por lo que todavía no se sabe cuándo se va a poder, se van a dar paso a los funerales, al velatorio, para que puedan asistir sus seres queridos, sus amigos. Si bien la familia va a estar informando eso, esto es una información que todavía no se tiene certeza, ya que primero tiene que ser liberado del servicio médico legal el cuerpo de Andrés. Pero como te mencionaba, esta fue una noticia que fue mutando durante las horas. En un inicio se creyó que él estaba solo, después que no, se dio aviso a personal de salud, carabineros, policía de investigaciones e incluso fiscalía. Entonces vamos a pasar a escuchar las declaraciones de tanto el fiscal a cargo de este caso de la muerte de Andrés Canulev y de carabineros que concurrió al sector. De acuerdo al testimonio que nos da un testigo, amigo de él, pasadas las 20 horas comenzó a sentirse mal, un poco ahogado, sofocado, con molestias en la zona del pecho, zona torácica, y posteriormente se desvanece al interior de este inmueble. Hemos trabajado a fondo con personal de la Brigada de Homicidio, con personal del laboratorio también de la misma cuerpo policial. Por el momento la causa de muerte permanece indeterminada en estudio, porque va a ser necesario a todo evento contar con la autopsia completa. 22:30 se constituye personal de servicio de la primera comisaría Prefectura Central, verificando que al interior de un departamento de este edificio que está a mis espaldas se encontraba una persona fallecida. Por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, indica que esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento, iniciando un paro cardiorrespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP, no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento. Ahí están las informaciones en cuanto a materia policial se conoce, en cuanto a lo que se va sabiendo de este caso. Pero estamos hablando también de un periodista reconocido por sus colegas, por quienes lo conocieron en esa labor de trabajo, como también en esa labor de amistad. Ya varios, incluso que conocemos nosotros, han emitido sus condolencias, sus dolorosas palabras para el recuerdo de Andrés Canulev. Y lo que estamos viendo en pantalla, esa última entrevista que realizó, su última aparición en este programa a través de internet, formato podcast, no es lo mismo, pero es igual, donde estuvo realizando esta entrevista a Ítalo Omeña, parte de lo que se conocía a través de las redes sociales, está en YouTube. Nosotros hemos recogido también esas imágenes, agradecer también a Tevex, quienes han emitido también una declaración lamentando su fallecimiento, y donde Andrés Canulev estuvo participando. Hay un tema bien importante en cuanto a lo que nos contaba Antonia. Un Andrés Canulev que se le veía dentro de lo que también es la labor de la televisión, a quienes están delante de la pantalla, estar lo más normal posible. A veces nos puede afectar un problema, la salud personal, pero uno tiene que sacarlo adelante, y ahí estaba también en esa imagen finalmente, donde además lanzó una reflexión. De eso se trata, una sociedad diversa, en donde las ideas, por más distintas que sean cada uno, se puedan combatir, debatir y disfrutar. Parte de esa última reflexión que lanza antes de terminar este capítulo de No es lo mismo
mismo, pero es igual, y este podcast que estaba realizando antes de su fallecimiento. Antonia, una investigación que va a continuar. ¿Se espera alguna declaración de parte de la familia durante esta jornada? Ellos emitieron una declaración agradeciéndoles a ustedes, agradeciéndoles a ellos también por la deferencia de poder hablar con los medios de comunicación, pero tal vez durante estas últimas horas puedan hablar también con los medios de comunicación, esperando también la entrega del cuerpo de Andrés Kaniulev. Mira, ellos informaron que se van a comunicar mediante otras personas. En realidad están esperando noticias porque ellos de momento no tienen tantos antecedentes, no tienen un resultado respecto de lo que habría podido provocar la muerte de Andrés. Entonces tienen que esperar y dijeron que se iban a estar comunicando durante las próximas horas para poder mencionar efectivamente, efectivamente lo que estaba ocurriendo, lo que pasó con Andrés, y posteriormente comunicar dónde van a ser sus funerales, el velatorio, porque recordemos, Andrés es un periodista bastante conocido a nivel nacional. Entonces este hecho conmocionó en realidad todo Chile, sobre todo al mundo del periodismo, el mundo del espectáculo, las farándulas. Hemos visto bastantes reacciones en redes sociales respecto también de sus compañeros de periodistas que trabajaron con él a lo largo de su trayectoria, igual una trayectoria en realidad de un periodista bastante joven, 48 años. Andrés era bastante joven para en realidad lo que ocurrió, Pablo. Entonces, por lo que sabemos, la familia sí se va a estar comunicando durante el día, pero una vez que ellos mantengan antecedentes, Pablo. Perfecto, vamos a seguir atentos también a esas informaciones, pero también tenemos más informaciones en la materia policial.